Estas referencias, es un placer pasar al análisis, saludar a Daniel Santacreu, es analista en Mercatrading Bolsa. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días y feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo para ti también, Daniel. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos en Negocios Televisión, en una jornada en la que, como veíamos en los primeros compases a las 9, cuando abrían las principales plazas europeas, veíamos bastantes dudas generalizadas, pero ahora parece que el tono que se está asentando es el tono negativo mayoritario, con un DAX que vuelve a situarse por debajo de los 16.000 puntos por momentos, un IBEX 35 que ya había perdido los 8.800 y que sigue retrocediendo también posiciones. ¿Cómo estás viendo esta primera hora de cotización en el viejo continente? Sí, pues como muy bien dices, estamos asistiendo a una jornada de dudas en el mercado de renta variable después de que los mercados americanos tuvieran también descensos acusados en estas últimas jornadas. La semana está siendo, por lo general, con un volumen de negociación especialmente bajo, debido a que el lunes tuvimos ya festivo en algunas plazas mundiales y ayer pues fue festividad del Día de Reyes. El mercado español permanecía abierto, pero, como decimos, volúmenes sensiblemente inferiores a lo habitual. Hoy tendremos dos citas importantes. El dato de empleo, a las 11 de la mañana tenemos el IPC de la zona euro y a las 14:30 el dato de empleo en Estados Unidos. Pese a la aparición de la nueva variante en Francia del coronavirus, el foco se está centrando en la política monetaria y en la retirada de estímulos. Las subidas se están produciendo prácticamente sin un volumen de negociación que dé cierta credibilidad a las mismas. Y, como decimos, el principal factor bajista de Wall Street ha sido el susto dado por la Fed al dejar entrever en la lectura de las actas de su última reunión que podrían optar rápidamente por la reducción de sus balances. Esto quiere decir que la Fed dejaría de comprar bonos que vayan venciendo, por lo tanto, los inversores pues, se encuentran algo atemorizados por este aspecto. Históricamente, cuando ha ocurrido esto, cuando la Fed ha reducido su balance y además se prevé una subida de tipos de interés a partir del próximo mes de marzo, las bolsas han caído fuertemente. Ante esto podríamos ver una posible recogida de beneficios después del rally de Navidad, ya que pues, también observamos pues una limpieza en cuanto a valores sobrevalorados, en cuanto a la tecnología y activos con un PER muy elevados. En este escenario tenemos un IBEX 35 que ha chocado claramente, como podemos ver en el gráfico en pantalla. Aquí lo vemos chocando con la media móvil de 200 sesiones en la zona de los 8.830 puntos por arriba y por abajo sosteniéndose a duras penas en los 8.600 puntos. Estos serían los dos niveles clave a tener en cuenta en el IBEX 35, ya que por encima de esos 8.830 o por debajo de 8.600 iniciaríamos pues un nuevo tramo alcista o bajista. Nosotros sopesamos que en el momento actual hay más probabilidades de caer que pues de iniciar un nuevo tramo alcista. En el DAX alemán también vemos una situación muy similar a la del IBEX 35, debilidad manifiesta desde la zona de los 16.270 puntos, donde nos ha dejado un doble techo de mercado corto y medio plazo y la presión bajista se impone en esta plaza europea, en el DAX alemán. En cuanto a los mercados americanos, el S&P 500 observamos también una imposibilidad de superar la zona de los 4.820 puntos, máximos alcanzados el pasado día 4, y como vemos en pantalla, el S&P 500 se trata de acercarse a duras penas a una zona de control comprendida entre los 4.715 y los 4.700 puntos. Vamos a ver si esta tarde, con el dato de empleo en Estados Unidos, consigue remontar y consigue permanecer por encima de esos niveles que acabamos de comentar. De lo contrario, podríamos atacar ya la zona de los 4.620 puntos, zona de mínimos crecientes, extendida pues desde prácticamente marzo de 2020, y por debajo de esa zona, inicio de una nueva corrección que bajo nuestro punto de vista podría ser bastante importante. En el Nasdaq 100 también observamos una situación de extrema debilidad desde la imposibilidad de superar niveles de 16.630 puntos, ahora mismo sujetándose a duras penas en un soporte creado en la zona de los 15.580, 15.600 puntos,
y el Nasdaq Composite prácticamente idem de lo mismo, triple suelo de mercado en la zona de los 14.880 puntos, por debajo del cual pues inicio de nuevos recortes hacia pues, niveles sensiblemente inferiores. Solamente destacamos el comportamiento del índice sectorial bancario europeo, en estos momentos en plena zona de resistencia, una resistencia que llegó a tocar el pasado 4 de noviembre, que de momento no puede con ella, pero sí que está beneficiando al sector bancario. Valores como Bankinter, BBVA en estos momentos están marcando alzas interesantes, continuidad de las alzas que tuvimos en la jornada de ayer. Y este sería un poco pues, la visión, el escenario actual que tenemos en bolsa. Daniel, importante, bueno, precisamente esas actas de la Fed y cómo de alguna forma pues los mercados siguen recogiendo esos temores, el miedo a que la Fed pueda acelerar la retirada de estímulos en la economía más de lo que en principio el consenso de mercado vería recomendable. Seguíamos recogiendo y además las palabras de James Bullard, que ha sido el que se ha mantenido más halcón dentro de los comentarios internos del Banco Central de Estados Unidos. Y además sí que es cierto que hay un sector que ha celebrado y mucho este movimiento de la Reserva Federal, que evidentemente es la banca, que es la que se vería más beneficiada de esa subida temprana de tipos de interés, una subida quizás algo más agresiva de lo que se esperaba en un primer momento. De hecho, bueno, pues lo veíamos al cierre de ayer en Wall Street, como principales entidades como son pues Bank of America cerraba con un repunte del 2%, Wells Fargo del 2,5%, JP Morgan por encima del punto porcentual o Morgan Stanley un 1,7%, solo por citar algunos. Y de hecho también llama la atención que hoy, dentro de las caídas que estamos viendo en el IBEX 35, bueno, y entre las principales plazas bursátiles, pero dentro del IBEX 35, siendo un índice tan bancarizado, hoy las alzas, a pesar de las caídas que vemos en tono general, las alzas están yendo a parar sobre todo a este sector, al bancario. ¿Cómo lo estás viendo en su conjunto? Entendemos que también hay que hacer una diferenciación entre el comportamiento bursátil del sector bancario en España y el que vimos ayer en Estados Unidos. Sí, exactamente. Estamos viendo alzas, como decimos, importantes en algunos valores pertenecientes al sectorial bancario europeo. También valores del IBEX 35 nos parecen interesantes. En estos momentos, Bankinter nos parece un valor sumamente atractivo. Está rebotando claramente desde la zona de los 4,15 aproximadamente, y tiene toda la pinta de querer ir a buscar la zona de máximos interanuales en 5,17. Todo ello, como hemos dicho, con un índice sectorial bancario europeo por encima de la zona de los 106 puntos. Si finalmente no puede con este nivel, pues también el sector bancario sucumbiría a la presión bajista ejercida pues, por los índices norteamericanos. Está muy claro que en un contexto de subidas de tipos de interés, el sector más beneficiado va a ser el sector bancario. En este sentido, pues también títulos como BBVA están rebotando de una manera bastante contundente. En el caso de BBVA lo hace desde el 38-20% de Fibonacci a todo el proceso alcista que se inició en septiembre de 2020 y culminó con el alcance de la zona de los 6,29 euros por acción el pasado 29 de octubre, después de una reacción bajista, como decimos, apoyado en el 38-20% de Fibonacci a todo este proceso alcista en la zona de los 4,69, y en principio pues ya se sitúa por encima de su última resistencia en torno a 5,28, y todo parece indicar que la zona de los 6 euros en el caso de BBVA podría verse en el más riguroso corto plazo. Insistimos, muy atentos al índice sectorial bancario europeo en plena zona de resistencias, y si se superan pues todos estos valores, también Santander podría iniciar o continuar con el rebote iniciado, ya ha tapado el hueco que tenía abierto desde la pasada jornada del día 26 de noviembre. Se encuentra ahora mismo chocando con la media móvil de 200 sesiones, que es el trazo en púrpura que podemos ver en pantalla, y todo parece indicar que vamos a ir viendo niveles sensiblemente superiores. Pero vamos a ir viendo, puesto que el dato de empleo en Estados Unidos y el de IPC en la zona euro esta mañana serán determinantes a la hora de mover los mercados en uno u otro sentido.
Entre las referencias macro, Daniel, bueno, hoy hemos conocido ya en Alemania balanza comercial, importaciones, exportaciones. Estamos pendientes del dato de IPC de la eurozona, que vamos a conocer a las 11, clima empresarial también en la zona euro, y a nuestras 2:30 de la tarde vamos a conocer lo que sería el dato clave macroeconómico de la jornada, que nos viene desde Estados Unidos, ese informe de empleo. Se espera en un principio la creación de 400.000 nóminas no agrícolas y que la tasa de desempleo baje al 4,1%. Son dos referencias a uno y otro lado del charco: el IPC de la eurozona, una cifra, un dato clave que vigila el Banco Central Europeo, y por otro ese dato de empleo que también vigila en Estados Unidos la Reserva Federal. ¿Qué podemos esperar de ambos? En principio, a las 11, cuando conozcamos el IPC de la zona euro, en principio se espera un IPC bastante elevado. No sé exactamente ahora en qué baremos nos moveríamos, pero va a ser un dato bastante preocupante. Sí que estamos últimamente escuchando, viendo noticias al respecto de que el IPC de la zona euro podría comenzar a ralentizarse, pero todavía no es un hecho, y de momento esperamos un índice de precios al consumo bastante elevado en términos interanuales. El dato de empleo de Estados Unidos, en principio, pienso que va a ser bueno, pero de momento no se sabe. Estamos a la espera un poco para conocer el desarrollo de estos datos. Y lo principal de todo es cómo se lo toma el mercado. En muchas ocasiones vemos datos buenos y el mercado se lo suele tomar mal. Es decir, vemos cierta preocupación en el mercado, vemos cierta presión bajista, y o los datos salen muy buenos o la presión bajista yo creo que podría continuar en próximas jornadas. Creo que estamos en una situación en la que deberemos vender en posibles rebotes que tengan las bolsas en próximas jornadas, y una situación bastante compleja, bastante complicada, que debemos manejar en función de cómo vayan saliendo los datos, aunque, insisto, creo que estamos en un momento de esperar cierto rebote en las bolsas y aprovechar para sacar valores en cartera que tengamos ya un beneficio bastante interesante, o que estén sobrevalorados, como es parte de la tecnología, y ir reduciendo posiciones en ese sentido. Daniel, por último, una cuestión a la que vamos a vigilar en las próximas semanas. A mediados de mes aproximadamente ya va a dar el pistoletazo de salida la temporada de resultados empresariales. Primero lo va a hacer, como siempre, en Estados Unidos, con los bancos en el foco. ¿Qué podemos esperar de los beneficios empresariales de las empresas en el último trimestre de 2021? Yo creo que en este sentido los resultados empresariales van a salir algo mejor de lo esperado. Estamos ya, pese a que el número de infectados siga creciendo jornada tras jornada, creo que las empresas siguen en fase de recuperación, aunque sí que podemos ver dos aspectos muy diferentes. Uno sería la tecnología, donde vemos ya valores como Nvidia, Microsoft, valores ya muy sobrecomprados, con un PER muy alto, y los inversores vemos claramente deshaciendo posiciones en la tecnología. Están pasando a valores cíclicos, eléctricas, valores cíclicos. Es decir, estamos viendo un trasvase de dinero de un sector a otro. Por lo tanto, sí que pensamos que es momento de ir saliendo poco a poco de lo que es la tecnología, ya que vamos a tener sustos bastante importantes en estas empresas. Como decimos, valores cíclicos, bancos y eléctricas, valores ligados al consumo, como pueden ser PepsiCo, McDonald's, en fin, valores. Hay que ir trasladando el dinero hacia esos sectores, yo creo. Creo que a partir de ahora serán por los sectores que mayores beneficios vayan a tener en este sentido. Nos quedamos, por tanto, con esa referencia. Muchísimas gracias, Daniel Santacreu, analista en Mercatrading Bolsa. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Buenos días. Nosotros, mientras tanto, seguimos